la sexta edición de Glaucoma Meets. En esta ocasión vamos a hablar del posoperatorio del glaucoma, ¿no? Que es una cosa que muchas veces nos tiene de enemigo, digamos, que nos hace sufrir un poco, pero el mensaje al final, la idea es que sea esperanzador, este, y que aprendamos todos de los bemoles de esta especialidad tan artesanal, por así decirlo. Así que, May, ¿querés arrancar mostrando los casos? Bueno, ¿cómo están? Buen día. Para que vayan viendo, la idea de esta clase es que todos participemos, vamos a hacer pausas para que cada uno cuente más o menos si alguna vez han tenido un caso similar. Pero la idea arranca con la diapositiva siguiente, que a veces uno cuando empieza, yo por ejemplo que tengo poco tiempo en el mundo de glaucoma, pensando que justo los posquirúrgicos que me tocaron controlar son como en una galaxia muy, muy lejana. La idea de que en un consultorio de glaucoma los controles sean en paz y tranquilidad, que veamos a los pacientes al siguiente día, por ejemplo, en este caso que tenemos una trabeculectomía, que a las 24 horas estaba con la cámara formada, con la iridectomía permeable, con la ampolla formada, y que el paciente a las 2 semanas ya recupera la visión que tenía antes de la cirugía y la presión regulando en 10, que era el objetivo. Lo mismo puede pasar con una válvula. A veces nosotros podemos operar una válvula que al principio, viste, uno piensa, bueno, puede llegar a tener un poquito más de sangrado, era un paciente más complejo, pero a las 3 semanas el paciente recupera la misma visión. En este caso era un pseudofoletivo con ya operado de cataratas, pero el objetivo de la presión es alcanzado, estamos contentos, el paciente está tranquilo, no se queja. Pero a veces también hay momentos en los que el lado oscuro ataca y empezamos a tener esos posquirúrgicos donde se nos llenan de preguntas. Eh, Uno de los primeros episodios que les quería contar es una paciente que me tocó operar en el hospital, que es una paciente que tiene 20 años, tiene un diagnóstico de un glaucoma juvenil. Ella estaba con medicación máxima tolerada, que estaba teniendo presiones de 32, así que le indicamos una trabeculectomía con mitomicina y ven que a las 24 horas empezamos, nosotros siempre que hacemos una trabe, colocamos un parche compresivo el primer día, corticoides, el paciente hace mucho reposo, y cuando venimos al control podemos ver que tiene a las primeras 24 horas una cámara formada, que la ampolla estaba bien, que no tenía IPEMA, que estábamos tranquilas, y que la paciente cuando llega a las 48 horas viene con esta hipotalamia tremendísima, con una ampolla plana, que cuando empezamos a hacer las pruebas, siempre pensando en el cuadro de una hipotensión temprana, a ver si no tenía una hiperfiltración, se había quedado muy grande la tapa, notamos que tenía un Seidel positivo debajo de la ampolla, que esta es una buena graficación en ese momento de lo que teníamos en la lámpara hendidura. Y ahí se presentan muchas preguntas, porque cuando uno tiene un caso así de una paciente joven, con mucho riesgo de infección, que estamos teniendo una pérdida de humor acuoso a través de la ampolla, la sospecha que teníamos nosotros es que se había rascado un poquito el ojo y se había soltado uno de los puntos o que los puntos conjuntivales por ahí no habían estado bien afrontados. Así que ahora les quería preguntar a ustedes si alguna vez tuvieron un caso así, qué hicieron para resolverlo, porque esto es recién, la paciente está operada hace 2 días, ella refiere que hizo el reposo, que se puso las gotas, que no se apretó el ojo, pero bueno, tenemos esta evidencia importante de una polla que filtra. No sé si alguna vez les tocó, alguna vez ¿Qué eligen Agustín hacer por en ahí. estos casos? ¿La resuturan? ¿Le ponen un...? Hola chicas, yo si hace 2 días que lo operé y el Seidel es tan grande, lo más probable es que la meta a quirófano y le haga una sutura. Una Si sutura de el conjuntiva? Seidel, si el Seidel es más pequeñito, que es apenas una gotita o provocado, Claro. uno le puede sacar los AINES o le puede poner una lente de contacto, pero si el Seidel es así como importante, como se ve ahí, la verdad que yo la resuturo. Ahí tenemos Perfecto.
Angie, no sé si querés participar, puedes abrir tu micrófono, contarnos que Ah, si sí, tuviste un sí. caso. Gracias. Perdón, chicas, que entré un poquitín más tarde. Quería saber la presión que tenía la paciente. No, estaba bastante blandito el ojo. Para tomar Estaba la presión, hipotónico. sí. Yo cuando es tan reciente trato de esperar, o sea, siempre y cuando la paciente, con compromiso, ¿no? De ambas partes, siempre digo lo mismo, trato de esperar 48 horas y le doy acetazolamida oral, altas dosis. Sí, porque a veces no siempre uno tiene la posibilidad de llevar al quirófano al otro día, o sea, a veces sí, a Claro. veces no, depende de la Exacto. realidad que uno le toque, pero no esperar más de 48 horas. A veces cierran espontáneamente, es bastante Mm. grande lo que se ve, pero bueno, le doy una pequeña chance con acetazolamida y le suspendo los esteroides. Y le Claro, en pongo este un parche caso buscando compresivo, fibrosis. Claro. le pongo un parche compresivo que se lo saco a la noche por el tema del signo de Bell, que a veces cuando el ojo va para arriba, rosa, entonces trato de que el parche sea solamente durante el día. Mm. Entonces eso es lo que hago habitualmente. Si veo que en 48 horas no cerró, entonces sí la llevo a quirófano. Bien. Nosotros en este caso tuvimos, por ahí este Seidel es un poco más exagerado que teníamos, pero la verdad es que quisimos obrar con más tranquilidad, más paciencia. Era la primera vez que esta paciente se operaba, estaba bastante angustiada, entonces la idea de volver a meterla a quirófano era difícil para ella. Eh, entonces intentamos hacer un manejo más conservador, empezamos a hacer esos parches comprensivos que vos decís, por ahí haciendo un rollito de gasa y apretando bien esa ampolla para que no filtre tanto y para que ayude a fibrosar bien los bordes. Y corticoides a pasto en esos descansos de los parches y muchísimo, muchísimo reposo. En este caso quisimos ejercitar un poquito más la paciencia, siempre controlando a la paciente a las 24, 48, a ver si iba formando cámara, que por suerte íbamos viendo que a medida que venía los controles, el CDL iba disminuyendo, que iba formando cámara cada vez que le sacábamos el parche en la consulta y por suerte en este caso tuvimos suerte. Este es Una el pregunta, control. Maggie, Diga, perdón. ¿Cómo suturas la ampolla? nosotros hacemos dos puntos bien al ras del limbo, larguitos con Vicryl, bastante como cabalgando sobre la córnea. Nos dejamos como una especie de cris de conjuntiva por Mm. encima de la córnea. Solo así, no dan puntos en el medio de la ampolla. Claro, no damos puntos en el medio. Ok, porque ahí el Seidel parecía que venía por el medio. Sí, en este Ese caso, Seidel es ilustrativo, no es sí, Ah, nuestra ok, ok, paciente. ok, no era, pero era del Ella se estilo. había soltado, claro, era el estilo. Ella se había soltado un punto, había un puntito suelto, no sé si vieron en la foto. en la foto Entonces atrás de la ampolla, sí. A ver, estaba, ponela de vuelta, perdón. acá ves, si te fijas ahí, el puntito Estaba temporal retraído. estaba Claro. como suelto, pero Flojito el resolvió Vicryl. bien, resolvió perfecto con parche compresivo y nada más. Ok, ok, por eso quería yo comentar, por lo menos de mi experiencia. La verdad es que yo, una resutura precoz de una ampolla, la hago exclusivamente, perdón, la hago exclusivamente si yo veo que hay una dehiscencia de la herida, de la sutura, está suelto un punto, o se retrajo mucho la conjuntiva, o se soltó, y me doy cuenta que no va a cerrar, o si va a cerrar con la ampolla muy retraída. Mm. Si no, la verdad que hago como ustedes, súper conservador, por lo menos al principio, hasta que uno vea que no recupera. En- bueno, parte de este Ateneo también está basado en eso, ¿no? La dificultad de decidir el momento para reoperar un paciente recién operado, valga la redundancia, de glaucoma, ¿no? Que es una cirugía bastante cruenta y decidir volver a entrar a quirófano no es, digamos, algo sencillo a veces, ¿no? Cuando Eh, sí, cuando no. yo, bueno, yo soy muy, muy obsesiva. A mí no me gusta el Seidel. No Mm. me gusta porque me parece que si uno tiene hipotalamia, e hipotalamia importante como estaba ahí, vos vas a tener sinequias,
vas a tener menor respuesta después a largo plazo. O sea, por eso yo soy de la idea que si el Seidel es grande, como simulado, como estaba ahí, yo la suturo, no la espero la realidad. Obvio, si viven, o sea, están en un medio donde no tienen el quirófano, hay que esperarlo, no queda otra, se espera. Pero sinceramente, si el Seidel es alto, porque cuando hay Te da más Seidel tranquilidad. demostrado hace años, pero años, muchos años, que cuando existe el Seidel, después el 50% de las traves fallan. O sea, el Seidel nos va a traer poca ampolla y esa poca ampolla va a traer cicatrización. Pero esta Y mujer tenemos estuvo más con, riesgo de sinequias periféricas, más riesgo de que empiece un coroidio, más riesgo de... La realidad es que... pero estamos hablando ahí de un Seidel rebelde. Ella, con el parche, no volvió a tener. Es decir, tenía Seidel espontáneo el primer día, Seidel provocado el segundo y después nunca más tuvo Seidel. No, por eso, Y ahí formó está ok. cámara enseguida. Claro, Obvio, si este fuera era algo para una rebelde, catarata. la duda ahí era, ¿qué hacemos? ¿Viste? Pero respondió tan bien que no hizo falta hacer más nada y formó cámara rápido. Por supuesto que uno no estaría esperando sin cámara, con toda la fibrosis que eso genera, la reacción inflamatoria y todo lo que vos estás describiendo. Totalmente de acuerdo. Si vos me Pero preguntás a mí, esa imagen de Sediel no me parece un Sediel demasiado dramático. He visto muchos peores. Sí. Sí, yo coincido. Ay, perdón, levanté la mano. este eh, No, no, respondió está bien, perfecto. digamos. Una cosa que a mí me sirvió, no sé si a todos lo hacen, pero a mí me sirve mucho, agarro el Crescent y debrido la herida del limbo. Yo, la verdad que hago la misma cirugía que ustedes y me sirve mucho para que se adhiera bien la conjuntiva siempre con un lecho como la palabra cruento, bueno, estamos en Star Wars, pero bueno, es cruento, entonces es como que se adhiere más y eso hace que, bueno, que por ahí la herida. Y también coincido en cabalgar como hacen ustedes la La conjuntiva, conjuntiva, me claro. parece, y la verdad quedó muy bien. La paciente al menos, y también coincido un poco con lo que dijo Agus, me parece, es que la primer cirugía de una paciente joven, el subir a quirófano, es bastante, como diríamos, dramático. Si es una paciente canchera, que bueno, todo bien, pero entonces decirle que tiene que volver a subir, cuando hay algo que se puede esperar, que no me pareció tanta hipotalamia, o sea, me parecía que lo que hicieron, Contacto no había, claro, estábamos ahí claro, esperando y también la vimos a las 24 horas realmente con ese parche ajustadísimo y un claro. decadrón intramuscular como para ver, bueno, cuáles son las posibilidades de bancar esto un ratito más o si tenemos chance de seguirla. Pero bueno, también les queremos mostrar, porque como hablaron mucho de los coroides, también cuáles son las dos caras de un desprendimiento coroideo cuando estamos en cirugía de glaucoma. Por ahí lo que presentamos en estas diapos son dos casos muy similares, pacientes añosos, los dos con glaucomas pseudofoliativos, con presiones altísimas, con medicación máxima tolerada, que en distintos contextos, en distintos hospitales, y se decidieron planes quirúrgicos diferentes. En el primer paciente tenemos un señor de 88 años que tiene el factor de riesgo de que es médico, y sabemos que a veces los controles y los Cirujano. quirúrgicos son más difíciles, donde se decidió hacer una colocación de válvula de AMED, y en el otro paciente tenemos una elección de trabeculectomía. Cuando vemos el primer caso, para hacer algunas aclaraciones de la cirugía, el paciente ya era pseudofáquico. Principalmente lo que se hace para esta técnica, la técnica que hace AU siempre es una apertura grande de conjuntiva para poder tomar los rectos y colocar bien la válvula. Por ahí vamos adelantando algunas partes porque es un poco Y lo demás larguito. más rápido. Sí, Ahí lo también puse más podemos, rápido. Adelantar. eh, por suerte, el paciente estaba bastante colaborador en esto. Ahí que se toman bien los rectos. Y ahí haciendo una buena devolución y bien hacia profundo y bien hacia atrás para poder después, una vez purgada la válvula, que acá vemos eh,
el mecanismo valvular, que esté funcionando, que no haya problema, para poder meter bien la válvula ahí en el bolsillito conjuntival, suturarla y todo. La verdad es que fue una cirugía que salió muy bien, el paciente tuvo poco sangrado. eh, no sé, Agus, si querés poner por ahí alguna... Ahí cuando entramos en cámara en ningún momento sangra, en ningún momento sucede nada fuera de lo normal, nada que no esperáramos. Yo entro con aguja 23G, el tubo entra perfecto, bien hermético. Bueno, y anclamos el tubito, ponemos el parche. Yo uso parche corneal. Y bueno, y ahí cerramos. ¿Qué más muestra esto? Cierre No, conjuntival. cierres. Y ahí, bueno, lo que cabalga un poquito por demás lo removemos. Bueno, una cirugía que acontece sin ningún tipo de inconveniente. El paciente se va tranquilo, sin dolor. Y al otro día, cuando viene a control, la verdad que lo tenemos normotenso, viene bien, está Buena tranquilo. Él ya cámara. tenía, claro, una buena cámara, formado. Tenía un poquito de visco todavía, pero estábamos bien. Andate al anterior. Venimos haciendo los controles, 24 horas, 72 horas, venimos bien. A la semana el paciente viene diciendo que ve menos, que la visión bajó a bultos, vemos el ojo un poco hipotenso a la palpación y cuando queremos hacer el fondo de ojos para ver la papila nos encontramos con dos planetas que se nos acercan de temporal y nasal, que son los coroides de este paciente, que es la mejor foto que pudimos sacar en ese momento. Entonces, en la ecografía nos encontramos con esta imagen, dos coroides temporal y nasal que todavía no estaban haciendo contacto, pero que vieron bastante cerquita. Eh, y esto siendo que es un paciente que no es que era inmediato en el postquirúrgico, sino que venía evolucionando bien, veníamos controlando el fondo de ojo, tenía algún que otro coroido periférico, pero sabiendo que es un pseudofoliativo, que sabemos que los pseudofoliativos son, ya hemos charlado varias veces que a veces los postquirúrgicos eh, Son se hacen un poco impredecibles. más largos, claro, son más impredecibles. ¿Qué harían En ustedes? ¿Qué conducta toman frente a coroideos casi en beso? Una reducción de la visión, por supuesto, casi total, muy importante. veía algo, pero Este, lo veía por el costado, ahí entre esos coroides, que era la forma de ir controlándose que tenía el paciente. A mirar la eco, acorde a lo que dijeron. Tremendo. sí, veíamos por una endija, o sea, el nervio óptico de casualidad, digamos. Ahí con eso nos quedamos medianamente tranquilos. Este, pero Y bueno, sí, ¿qué harían? Yo, la verdad que con los coroideos, siempre hasta que llegue el punto en el cual realmente la indicación es muy directa, yo soy muy conservador. La cirugía para drenar un coroideo es una cirugía bastante poco amigable, no exenta de riesgos. Igual es raro que un paciente con una válvula de AMED haga un coroideo hipotónico a las 7 semanas, a los 7 días. Los 7 días, sí. Algo pasó, algo pasó, se tocó, eh, no sé, pero no es algo habitual. Eh, Esa es sí. la gracia que tiene la válvula de AMED, o es un cuadro muy inflamatorio asociado a los PECs. Yo A los considero PECs. que fue bastante componente inflamatorio porque le dimos Claro, un corticoide inyectable y no claro, sabés lo que mejoró. es lo que yo haría. La verdad que yo No. le pondría, más allá de que sea una válvula y que esté valvulado y lo que uno quiera, le pondría un parche. El problema con la válvula, a diferencia de la trave, es que es mucho más difícil limitar el flujo. Eso, tal cual, no puedes Eh, poner un parche y decir, bueno, hoy no filtrás, bancame exacto. que Es mucho más retoma. difícil limitar el flujo porque el flujo es posterior. Entonces, limitarlo con un parche, un lente de contacto o algo mecánico es muy complicado. La única que uno podría hacer no es tan Disco, poner. conservadora y es suturar el tubo. Es poner una sutura que inclusive se puede hacer transconjuntival. El problema es que si vos le pusiste un parche muy grande,
no lo ves el tubo para suturarlo transconjuntival. No, imposible. Tenés que abrir la polla. No, no, Entonces imposible. por eso, es difícil limitar el flujo. Eh, yo haría tratamiento conservador, corticoide, inclusive, eh, bueno, obviamente atropinizarlo, todo lo que ya sabemos de tratamiento médico, pero hasta que no Ah, sea bueno, realmente una situación dramática, yo no los opero. Yo Angie, vos, ahí sí, sí, una cosa que aprendí de Javier Casiray cuando estuve en clínicas es que nos ha pasado muchos de estos casos, incluso más tardíos, que le damos un dodecadrón como 3 juntos, y lo sigo haciendo. O sea, obviamente si el paciente no es hipertenso, si no tiene ningún factor de riesgo de esteroides, pero si les da uno, a las 72 horas otro, hasta que se reabsorbe el coroidio. A mí me sigue sirviendo. Y a veces, el otro tema es que no me parece tan raro que sea tardío, porque esta gente, perdón, todos somos gentes, pero en el sentido de que por ahí tienen incontinencia urinaria o también hacen algún esfuerzo o se levantan mucho de noche por esta misma incontinencia. No se olviden que la pseudofoliación hace que todo nuestro sistema urinario, digestivo, como que hay laxitud. Entonces por ahí se levanta muchas noches para ir al baño, hace un esfuerzo. Los mínimos esfuerzos, cuando hipotensamos el ojo, son un montón. mm, Entonces no es raro que tengamos un coroidio. Y lo bueno que tienen ustedes es que es seroso. A mí me ha pasado con hemorrágicos y porque, bueno, o vomitan o porque, bueno, están anticoagulados. eh, claro. yo siempre los esperé, aun cuando me peleo con el jefe de retina nuestro del hospital, que es Andrés Bastien, que me peleó, drenémoslo, ¿viste? ¿Por qué sufrir? Y me peleo, y me dice, no, Angie, espéralo, espéralo. Y bueno, siempre los espero. Algunos se me reabsorben, otros andan ahí con un poquito, quizás un año, y bueno, nada. Pero bueno, Lo quería bueno y, brindarles mi experiencia. claro, claro, y lo bueno y a favor de este paciente también para sospechar la inflamación era el hecho de que siempre tuvo buena cámara, que en ningún momento se sospechó que eso estaba siendo también generado por algo más que la inflamación, o por también la ecografía nos confirma que bueno, el contenido por suerte era seroso. Pero la verdad es que el paciente después, a los 20 días de empezar con el tratamiento, de ponerle creo que 2 corticoides inyectables, también mejoró la visión, volvió a tener sus 8 décimas regulando, la verdad, bastante bajito, así que muy bien. Pero bueno, en este caso pudimos ejercitar la paciencia y estar tranquilos. Eh, A veces no sale también. Sí, Celina, no, no sé si. yo quería agregar que creo que todos esperamos ese coroidio, no, salvo que sea en beso, ahí, bueno, uno va a tener que actuar o actuar sí o sí, Claro, pero esos coroidios se esperan, pero también tener en cuenta que con las válvulas de AMED, la FP7, porque ahora está la ClearPath también, como la que mostraron recién que pusieron, eh, no siempre ese sistema valvulado está funcionando tan perfecto. Acá seguramente sí, porque el coroidio fue a la semana, si no hubiese tenido por ahí una hipotalamia más temprana. claro, tenía Pero cámara. ojo cuando purgamos esas válvulas, que no hay que hacerle mucha fuerza, porque a veces cuando recién se empieza el purgar, se purga fuerte y se puede romper el sistema Venturi que tiene el dispositivo. Entonces, ojo que hay algunas que ese sistema no viene tan perfecto y entonces vamos a tener hiperfiltración. Eso iba a aclarar yo. Y Eh, puedo dar una experiencia personal nada más. Yo la válvula la purgo antes de empezar, porque me pasó que había hecho todo lo que ustedes hicieron y la válvula no purgaba. Tuve que cerrar todo y suspender la cirugía. Claro, y manejar la Yo la conjuntiva válvula otra hoy en vez. día la purgo antes de abrir la conjuntiva. Ah, está bien, Sí, está sí, no bien. sé por qué la purgamos en el medio de la cirugía en realidad. La verdad es que podríamos purgarla antes. Pues es muy difícil que pase algo por lo cual no puedas colocarla como te puede pasar con un lente intraocular en una cirugía de catarata, ¿no? Digamos, Mm. ¿por qué motivo podrías no poner una, este, Sí,
yo también la purgo antes. Incluso ya las instrumentadoras la purgan. Mm. Tenemos Y es esa como a suerte. veces ahora con la pol que viene para poder La introducir en la enhebramos antes sutura de se hace arrancar. antes, claro. Claro, con Paul se hace todo antes. Eso es verdad. Y bueno, en este caso vieron que teníamos el paciente que era muy similar, también era un hombre grande de 78 años, y este paciente sí veía 10 décimas, también tenía un PEPS muy descontrolado en el mismo ojo del ojo izquierdo, y este caso se decidió en su momento hacer una trabeculectomía, que la verdad la cirugía transcurrió sin otros pormenores, pero este paciente ya a las 24 horas ya tenía una cámara bastante estrecha y además tenía visión que ya había bajado a bultos. Entonces en este caso no hubo dudas de que había que seguirlo un poco más de cerca, con corticoides a pasto, atropina, reposo absoluto. El tema es que este paciente a la semana seguía igual la cámara, así que cuando se le realizó el control con una ecografía se vio que los coroides estaban bastante más avanzados y además cerca de hacer un poco más de contacto. Todavía no estaba en beso, pero bueno, acá es cuando uno se empieza a replantear si la decisión de hacer glaucoma a veces es buena o si uno envejece 100 años cada vez que le pasa esto. Porque en este contexto también la misma técnica, corticoides a pasto, otro inyectable, sigue con atropina, sigue con reposo, por encima pues una semana de posquirúrgico. Hay que bancarlo, por ahí el PEX con su inflamación reabsorbe un poco. Pero ¿qué pasa si le digo que el paciente a las 6 semanas tenía la misma cámara, los mismos coroideos? Y ahora es cuando uno empieza a pensar, a ver, la visión está un poquito mejor, pasó de bultos a tener una décima, difícil, pero no parece que ese coroideo se esté yendo a ningún lado. Entonces, en este caso, lo que veníamos charlando recién, por ahí es un paciente que sí está para hacer un drenaje y en ese momento, o sea, la cirugía no hubo problemas, se encontró a las 24 horas, Ah, tenía un espera, poquito de sangrado. ¿no hay video esto, Eh, Maggie? No, no corre. no, 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 eso Ah, solo, hicimos el... solo Perdón, ¿esta es la imagen del paciente del coroideo? Sí, Es de ese otro mismo paciente. paciente. Ah, es de No, otro. es otro, es no. otro. Ah, perdón, perdón, se me Pará, confundió. ¿cómo es otro, Maggie? No, este es el paciente que estamos viendo, que tiene un coroidio casi en beso, dos meses después de la cirugía de trabeculectomía y el Claro. sodio exfoliativo. Y le hicimos un drenaje porque en este caso no resolvió con tratamiento conservador como sí lo había hecho el paciente anterior. Ah, ok, ok. Pero sí es el paciente que estamos hablando. Gracias. Y en En este este caso, caso, lo que hicimos fue, no sé, Agus, vos por qué decías que la cirugía de drenaje coroideo era cruenta o era compleja. En este caso, digamos, cuando uno tiene unos coroideos tan importantes, es muy difícil meter la pata o ¿cómo se dice?, pinchar una retina. Uno entra donde está el coroideo con una incisión perpendicular al limbo, en la zona donde uno sabe que está el coroideo y es muy difícil pifiarle. O sea, si es una apertura, en este caso hicimos una apertura conjuntival paralela al limbo y una apertura y una entrada escleral bien perpendicular y después deprimiendo un labio de la incisión, dejamos salir el líquido que era mixto, digamos, era ceroso con un poquito de hemorragia, era como un líquido marrón clarito, por eso pensé que esto era un video para que lo pudiéramos mostrar, y con la esponjita uno va limpiando lo que sale, y drena bastante fácil, y después cerrás la conjuntiva y dejás la incisión Ok. escleral así, yo no la suturé. Em, y al día siguiente, fíjense ya la cámara que tenía el paciente, cómo mejoró ese El- empuje que tenía por detrás yo, de los coroides. yo lo que digo, a ver, no es una cirugía exenta de complicaciones, eh, sobre todo porque vos podés transformar un coroide seroso en un coroide hemorrágico si ese paciente sangra y se torna todo mucho más complicado. Eh, no es algo difícil de hacer, pero para el que nunca lo hizo, eh, la primera vez que uno va a drenar un coroido, además el ojo se hipotoniza mucho, uno tiene que deprimir la esclera, no es algo, a ver, a mí, en mi experiencia no ha sido algo tan simple de hacer, no es algo difícil, por supuesto, pero no es tampoco algo tan amigable. Y tampoco, obviamente que es lo que te digo, lo que decimos antes,
uno reopera a un paciente porque lo tiene que reoperar, no porque quiere reoperar. Eh, a mí me parece que este tipo de complicaciones tienen una indicación quirúrgica a veces muy clara, otras veces no. Hay veces que uno lo opera, otro lo espera. Es una cuestión muy artesanal, como dijeron. Sí, esto fue Y bastante discutido, de hecho, con la gente, por con el eso te equipo digo, que formaba parte yo, no querían drenarlo, yo quería drenarlo, yo de ahí por cabeza eso te dura digo, lo hay drené. cierta, a ver, para mi gusto, pasó mucho tiempo. Uno espera a Sí, veces, ya, espera un poco más un hemorrágico, porque además hay que esperarlo un hemorrágico. Eso no sé si después ustedes hablan de un hemorrágico en algún momento, pero el hemorrágico hay que esperarlo, no hay que drenarlo rápido porque sigue sangrando. Eh, entonces, estos casos dependen mucho de la evolución. Como decía Celina, una hipotalamia un poco extrema durante mucho tiempo. Ese paciente parecía fáquico, ¿o no? Era fáquico. no, era pseudo, mira, ahí lo Ah, tenés. ah, eso parece una catarata. No, tiene ahí abajo, yo creo que son unos restos capsulares o algo, yo no sé, eso venía Oh, operado de ok, antes, ok, pero ok, tiene una lente intraocular. ok. Pero bueno, fíjense cómo abajo tocaba mucho, todo eso además de generar sinequias, daño en el endotelio, entonces también uno tiene que tener presente ahí lo que uno puede ir haciendo, aunque sea, si bien no es muy duradero, aunque sea reformar un poco la cámara con un poco de viscoelástico para que aguante un poco más y no se pegue tanto, una burbujita de aire, no importa. El tema es que hay un momento en el cual uno cuando ve que la cosa no mejora, eh, Algo hay que hacer. algo distinto hay que hacer. Hay Porque que además cambiar el este libreto. paciente, este era su ojo bueno y había bajado de 10 décimas a bultos una décima. O sea, era Claro. ya una cosa de loco que había que hacer algo en algún momento. Sí, por eso. Y algo súper importante es lo que dijiste vos, cuando uno drena un coroideo, no cierra la esclerotomía. Eso es fundamental, porque si se La, vuelve a formar, tiene por dónde salir. la esclerotomía la dejamos abierta, tal cual. Cerramos solo la conjuntiva y la verdad que el resultado fue excelente. El drenaje de los coroides, yo no tengo experiencia con los hemorrágicos, pero los serosos son bastante benignos en su evolución y en su respuesta cuando responden al conservador y cuando haces, por lo menos el drenaje quirúrgico, no suele tener tanta, cuando tenés tanto espacio para entrar, es muy difícil que se transforme en algo peor, me parece. Y por lo menos en este caso, bueno, el resultado fue muy, muy, muy bueno. Así que creo que fue buena la decisión de entrar a drenarlo. El paciente estaba contento eventualmente. Sí, yo ahí te quería felicitar, me parece correcta. Yo también me pongo muy ansiosa con estas cosas hemorrágicas, más es ojo único. Y lo único, no le hicieron vitrectomía, ¿no, Agus? O sea, simplemente drenaron, Solo o sea, drenaje, solo el drenaje, sin sí. vitrectomía, digamos. Eso No no, no, hizo, no no sé hizo por qué. falta porque no había. Ok, sí, sí. Se cortó un Pero no poquito. había contacto y drenamos, había. Claro, drenaron solo, está perfecto. Sí, sí, no, Entonces, si no hay contacto no tenía por qué ser, pero a veces pienso si es necesaria o no, he pero tenido otro caso que no está en este Ateneo, donde sí hizo caso entrar con retina y hacer vitrectomía más drenaje, las dos cosas porque ya había contacto em, y era más hemorrágico el coroide, claro, ahí sí, pero en este caso no hizo falta para nada y anduvo requete bien. no anduvo muy bien. Y yo creo que no tenías que esperarlo más, porque viste que después la sangre es tóxica, después altera todos los fotorreceptores y entonces lamentablemente después ya no hay vuelta atrás con esa toxicidad retinal. O sea, más que nada, no me gusta la palabra ansiedad, pero lo creo que coincido con ustedes, porque si no, no es que es un tema menor que esté la sangre adentro del ojo, es que eso después no hay vuelta atrás y la visión le empieza a bajar y después se hace una impregnación hemática de córnea, o sea, toda una cascada de complicaciones sin sentido. Pero muy bien. Muchas gracias. A ver el siguiente episodio que nos toca. Bueno, acá tenemos opciones varias. A veces uno dice, bueno, la cirugía de glaucoma sangra, sí, la verdad que sangra. En algunos casos uno está con el lipema en la cámara anterior que a veces llega a media cámara y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo espero? ¿Lo lavo?
por ejemplo, el caso de la trave de esta paciente también, es el otro ojo de la paciente que se le soltó el punto e hizo la hipotalamia. Bueno, cuando le operamos el segundo ojo, hizo un IPEMA media cámara y después el paciente de la izquierda es una válvula, que la verdad es que en estos casos ambos dos tuvimos conductas más conservadoras, más expectantes, probamos el tratamiento médico, el reposo absoluto, eh, y fueron dos casos donde los IPEMAs evolucionaron de manera más satisfactoria. Vamos a ver en las fotos ahora que fueron disminuyendo, que después hubo una reabsorción casi total. eh, las cirugías hoy están perfecto, pero a veces tenemos otros casos donde los IPEMAs se dan, por ejemplo, este es otro paciente pseudofoliativo, a veces la verdad es que tenemos mala suerte con los exfoliativos, donde también la cirugía transcurre sin ninguna otra particularidad, también se pone en este caso una válvula, un dispositivo de Paul, que ahí vemos cómo está entrando, que sabemos que para este es ultra necesario la toma de rectos porque las alas van por debajo, para sacar bien las bridas intramusculares y todo. Ahí si se fijan me queda un ojal, no puedo entrar bien porque no disequé bien el músculo y digamos el septum intermuscular, entonces ahí estoy bien, que eso a veces a uno le da vértigo, ¿viste? Estar agarrando alguna fibra, pero bueno, ahí lo diseco bien, bien, bien para hacerme espacio para que entre el alerón por debajo del recto y después queda ahí, perfecto, una vez que lo diseco bien. Y yo suturo los platos con Mercilene 5 ceros y hago un nudo y dejo los cabos largos y los escondo abajo del plato para que todo quede toda superficie roma y no quede ninguna punta horadando conjuntiva. Y la verdad es que con eso quedan muy fijas los platos. En este caso, que va por debajo de los rectos, quizás es menos probable que migre un plato, pero con la de AME de esto era más relevante, digamos, usar este tipo de sutura, ¿no? Esto lo aprendí de Ignacio Negri Aranguren. Bueno, voy a pasarlo medio rapidito. Ahí ya ven que está enhebrado el tubo y que en este caso no Sí, entramos con 23, sino con 25G. Entramos con una 25, súper, súper finito. Y lo que habíamos charlado en otras oportunidades, que el dispositivo de Paul visco en cámara no es recomendable por el lumen muy pequeño, que además ya está ocupado por la Claro, sutura. no ponemos nada de visco en estos casos. Pero fue una cirugía Pero bastante predecible, se ahí comprobó la chequeamos la... filtración. Ujú. Fue perfecta, anduvo todo muy, muy bien, cerró todo bien. No hay sangre en cámara ahí, nada raro, digamos. La cirugía fue súper normal. Cerramos bien. Una combinada esta con Faco. Sí, ahí está. Tenemos los posquirúrgicos, porque al primer control decimos, bueno, tiene un pequeño sangradito, ese IPEMA que ven inferior, que es menos de 2 milímetros, y a los 3 días vemos que ese IPEMA por ahí está bastante estable. ¿Qué pasa cuando lo controlamos a los 5 días? El paciente ya viene con un coágulo como formado de ese IPEMA que está como fibrinoide y encima está metido adentro del tubo prácticamente. No sé si lo ven ahí, que por ahí se notan un poco los bordes. Y Se este fue caso, organizando, claro. claro, claro, se organizó, se clavó en el tubo y ahora veíamos poco porque además teníamos el edema microquístico que estaba haciendo por el tema del aumento de la presión. Este ojo ya estaba hipertenso. ¿Y Eh, acá qué hacen? Porque estamos siempre con la conducta de tratamos de esperar a los pacientes, ¿no? Creo que eso ya va quedando claro, que el primer approach siempre es tratar de esperar que resuelva el lipema, que resuelva la hipotalamia, que resuelva el coroidio. Muchas veces eso sucede con tratamiento conservador, pero ya cuando tenés un paciente con un daño avanzado, que lo metiste en cirugía justamente por eso, y la presión se está yendo a las nubes porque te está tapando la vía de drenaje que le acabas de poner, ¿qué haces? con un nervio que no perdona mucho, porque además él ya estaba bastante avanzado, tenía
Buen remanente Claro, visual, pero muy isla central de visión. ¿qué harían acá? ¿Lo siguen esperando? ¿Lo esperan un No, yo poquito la más? verdad que no, acá la verdad que no está bueno esperar, me parece. ¿Y qué técnica usarían, digamos, para resolver esto? Yo lavaría el lipema, o sea, ¿Y cómo lo lavás? Porque tenés ese coágulo duro que con un lavado, digamos, de una sangre líquida no es lo mismo. no, Claro, Entonces, de con meterla ya. sí, No, pero eso, perdón, eso no, está bien, Celi. como es un Contale. coágulo, vos haces una paracentesis con una pinza, lo sacás y sale. Es más, te fijás a ver cómo, si sigue sangrando, porque hasta a veces, o sea, vos puedes sacar el coágulo y lavar y esa sangre rutilante que está abajo va a salir. Porque ahí parece como si tuviese dos niveles el lipema que está ahí abajo. Como la Sí, parte de abajo formada, coagulada y la parte de arriba un poquito más rutilante. Entonces, vos primero puedes sacar, haces una paracentesis con una pincita, sacás ese coágulo que tenés en el tubo y te fijás si empieza a filtrar. Porque si empieza a filtrar y no sangra de nuevo, hasta no necesitas hacer turbulencia en cámara anterior. Si ves que sí, que tenés un problema o que sigue sangrando o que te parece que eso va, bueno, lavas todo y hasta podés poner un antiangiogénico de cámara anterior, aunque sepas que se lava rápido, ¿no? Eh, Bueno, pues ayuda. Sí, vamos a coincido mostrar. con Celi. Sí, Coincido con el antiangiogénico. los coágulos, si uno entra con una IA, idealmente, si vas a entrar con una IA, que sean dos manos. Eh, Primero porque son incisiones más chicas. Entiendo que este paciente fue una cirugía combinada, así que tuvo una faco hace poco y por lo tanto también puede tener una incisión de faco bastante reciente, pero para no generar demasiado lío, yo entraría con dos manitos. La ventaja de dos manitos es que si uno quiere puede ir Bueno, rompiendo el coágulo. La realidad es que hay, no es algo muy cómodo de hacer y lo mejor es, como dice Celina, agarrarlo con pinza o en el peor de los casos, lo que funciona aún mejor todavía es un vitrectomo. bueno, claro. ahí estamos mostrando la técnica de lo que hicimos. Si se fijan, entramos con un mantenedor de cámara y vitrectomo. Ahí, en ese momento, se desobstruye, ahí tic, se saca la última parte de hemo que estaba obstruyendo el tubo. Y en ese momento, cuando ya estamos por cerrar, empieza a sangrar. Si ustedes se fijan, hay sangre que sale del iris. Cuando estamos por cerrar, porque ya se había sacado toda la sangre, empieza a venir sangre, ven el sangrado en cámara anterior. Entonces ahí decimos, para, ¿de dónde viene esto? Hacemos la turbulencia, sangre que está recientemente siendo liberada, digamos, y decimos, bueno, basta, saquemos, nos queríamos ir, ya está, ya sacamos el coágulo, ya sacamos la sangre, y seguía viniendo sangre. Después en algún momento empieza a aparecer sangre que viene también por detrás del iris, van a ver, cuando estamos tratando de cerrar. Ahí ponemos el antiangiogénico en cámara, ponemos una Avastin en cámara anterior, y cuando también estamos por cerrar, empieza a venir ahí, de atrás del iris, sangre otra vez. Viene sangre de vuelta. Esto sospechamos que es, por supuesto, no por el proceso de isquemia generado por una subexfoliación ya descontrolada de mucho tiempo, toda la isquemia del segmento anterior que genera unos vasos sanguíneos de mala calidad, ¿no? Y que sangran ni bien bajamos la presión del ojo, porque ni bien se baja, tú vuelve a sangrar. Así que lavamos de vuelta, dejamos el Avastin y eventualmente cerramos, ya con el ojo lo más tranquilo que pudimos y el ojo limpio. Se termina la cirugía, ahí ven que no hay sangrado. Y la verdad es que yo esperaba al día siguiente que me venga el paciente con otro sangrado de media cámara otra vez, porque por lo que vi cómo sangraba en la cirugía desde lugares remotos, me parecía que la única posibilidad era que siguiera sangrando. Pero la verdad es que no volvió a sangrar, milagrosamente, o no sé a qué adjudicarlo, o al antiangiogénico, no volvió a sangrar y tuvo una excelente evolución en el mediano plazo. Esto ya es a los 3 meses de haber lavado la cámara, era el dispositivo de Paul,
ya le habíamos sacado la sutura, como ven ahí en el tubito, no tiene la sutura enhebrada, y recuperó su mejor visión, la mejor que tenía, digamos, antes de la cirugía. En realidad, de la cirugía él veía bultos, y mejoró a 2 décimas, porque también sacamos la catarata. Así que el paciente está feliz, está regulando en 11, y finalmente fue un buen resultado, pero el durante digamos, no se envejeció prematuramente seguro, porque encima fue plenas vacaciones. Por supuesto, estas cosas te pasan cuando estás por ir de vacaciones. Esto fue en enero, él consultó el 27 de diciembre, lo operamos los primeros días de enero, y bueno, fue un enero turbulento. Médico cirujano, el paciente. Por suerte, un buen resultado. ¿Tenemos tiempo para mostrar unos casitos más? Y son -10. Podemos mostrar un poquito sobre las complicaciones, viste que también uno piensa, bueno, ahora venimos hablando de coroides, de hipotalamia, de Seidel, de IPEMAS, pero también está la duda de ¿me pasan solo a mí? ¿Le pasan a todos? ¿Qué tan frecuentes son? Eh, y la verdad es que todos hemos tenido esto en la práctica, es parte de la cirugía de glaucoma saber manejar un poco, al menos entender hasta qué punto uno se debería meter a intervenir de nuevo al paciente, pero es de buena práctica también esperarlos y adelantarse. Por ejemplo, como dice Celina, tratando de estar más atenta a suturar mejor esa conjuntiva o a generar, eh, formar bien las cámaras con visco para no tener hipotalamias tan tempranas. También entender las características del dispositivo, porque como hablamos, la válvula Diamed, uno tiene la chance de reformar cámara en las hipotalamias con un poquito de viscoelástico. Eso no pasa con el dispositivo de Paul, no tenemos la misma permeabilidad, son tubos que se tapan con visco, entonces se manejan de otra manera. También entender cuando tenemos las hipotalamias o los del contrave, que tenemos el parche a nuestro favor, de hacer parche compresivo, limitar la filtración, dejar que se recupere, que un coroidio por ahí, cuando son descompresiones muy grandes, de generar un poquito y volver a tener presión en el ojo para que eso mejore y se reabsorba, pero no son cosas infrecuentes, eh, como para estar atentos a esperarlo. Y tenemos dos opciones acá, o mostramos algún otro casito más, que este para mí es bastante entretenido, o podemos dejarlo para la próxima, porque como Star Wars tiene varias trilogías, nosotros también Yo me tenemos, tengo que tenemos... retirar, pero si alguien se queda, Yo yo... también, chicos. Dejémoslo en suspenso. Ay, me Continuará. encantó, me encantó. Me parece muy De bien. todo, Dejamos un en popurrí. continuará. Dale, me encanta, como varios capítulos, está Sí, buenísimo. sí, sí, sí. Literal hicimos dos trilogías, así que Me encantó. por suerte cuando estén en la próxima van a ver que va a arrancar bastante power con este caso. Buenísimo. Bueno, yo lo Gracias, único que chicas. quiero decir es una cosa. Hay muchas formas de cerrar una trave, todos la cerramos diferente. Yo, en general, nosotros no tenemos tanta hipotalamia porque usamos suturas aflojables y además no usamos solo 2 puntos estirados en córnea. Dejamos como una pollerita Mm. y hacemos un suye continuo. Entonces eso te da más chance, me parece, es una opinión, porque hay muchas formas de cerrar una trave. No digo que haya una excelente o una mejor que la otra. Simplemente doy mi experiencia y de lo que aprendí. Nosotros teniendo suturas aflojables, más allá de los puntos fijos, y cerrando en surgé y teniendo pollerita, tenemos conjuntivas menos disestésicas Mm. y menos probabilidad de Seidel. La verdad que a mí no me gusta el Seidel para nada. Lo digo como No, a para que nadie, a quede nadie, a nadie. A en nosotros el... tampoco, Celina, te juro que a nosotros tampoco. No, no, ya se digo, pero lo digo para que quede como que hay diferentes formas de abordar y de cómo cerrar para que los que están empezando, bueno, vean todas las que hay y elijan o busquen cuál es la que les es más cómoda a cada uno, ¿viste? O la que les resulta más. Sí, también ¿Está? se puede hacer un vaselimbo, digamos. Claro, Eh, bueno. también está esa Sí, opción. eso también. Pero te digo la verdad, yo no, muy raro, no sé la experiencia, muy raro que tengas Seide. Es muy, muy raro. Eh, pero haciendo la técnica que hago, que son 2 bike, en realidad si tengo que dar 2 bike es porque ya es una segunda cirugía, pero también coincido con lo de la pollerita porque también he hecho así.
pero coincido con los aflojables y también creo que la base de que no haya seidel es que se suture bien y que se apoye como hace Agustina, bueno, Bueno, que un poco yo es lo la aprendí con técnica esa. ustedes, Angie, yo lo Sí, aprendí es con verdad, ustedes, es verdad. así que, Pero no y hemos tenido, la verdad, mucho no, seidel. A de veces hecho, es un tema uno solo de estamos mostrando, no es que tenemos No, por eso, no, repetido. es muy poco el Y seidel. sospechamos Hoy, que la paciente se tocó el ojo porque había una sutura medio floja, digamos. Si no se aflojaba claro, la sutura, no tenía por qué haber un seidel. Yo esa alta técnica la sospecha de aprendí eso. en el italiano y la volví a reaprender en Los Ángeles, donde se cerraba igual que en el italiano. Sí, Este, sí, sí, he, nosotros pro- no tenemos, los que hemos tenido fue porque se tocan el ojo o porque, bueno, nada, se y he tocan. Yo, probado base limbo como para practicar técnicas distintas, como dice Celina, cuando uno está aprendiendo está bueno probar cosas diferentes. Entonces he probado base limbo, el surget nunca lo probé, la verdad, pero he probado algunas tecniquitas diferentes y me fui quedando con esta Sí. que no suele tener problemas en realidad. Esta fue un caso medio excepcional. yo sí probé varias distintas, inclusive yo hacía surgent al principio, parecido a lo que hace Strina y lo que hacen en Quilmes, no exactamente igual porque ellos hacen como un surgent que se va como ajustando, eh, se va anudando a medida que uno lo pasa. Yo hacía como un surgent doble, parecido al que hace Hugo Acosta, que lo muestra bastante. La realidad es que a mí no me gustaba, primero porque a mí no me gusta que la ampolla, que el cierre de la ampolla quede un poco posterior, que quede sobre la filtración de la tapa. Me gusta que el cierre quede más anterior. Yo trato de no cabalgar mucho la conjuntiva en la córnea, un poquito siempre, porque es la forma en la que cicatriza mejor. Y otra cosa que es súper importante, después me terminé, la verdad, me terminé quedando, eso no decía. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que cuando hago un surget poder usar agujas atraumáticas, agujas redondas. Y no hay en Argentina, no se consiguen con suturas chicas, 10, 9 ceros, con agujas atraumáticas, que son vasculares. Son todas agujas espatuladas. Entonces la realidad es que cuando uno va cerrando, quedan ojales, y la realidad es que en mi experiencia yo tenía Seidel por esos agujeritos, y la realidad es que a mí no me gustaba. Y terminé haciendo algo parecido a lo que hacen ustedes, pero yo les pongo en general un punto en medio. Yo les suelo dar un colchonero en el medio del nylon 10 para pegar esa conjuntiva con más tranquilidad al principio y después lo saco. Pero algo importante es que nosotros hoy en día usamos, casi todos, usamos mitomicina. Y tener un Seidel temprano con mitomicina no está bueno, porque la mitomicina fluye a través del Seidel y por lo tanto hace que esa conjuntiva tarde todavía más en pegarse después. Entonces, tener un Seidel temprano, ¿Vos por eso es, perdón, sí, vos pones mitomicina con sí, inyección o pones con esponja? no, con esponja. Yo pongo con esponja. Tal vez si lo usas Mm. con inyección es un poco mejor, pero yo uso esponja. La verdad es que lo que uno siempre sabe y que siempre se habla es que uno tiene que hacer una estructura lo más hermética posible para que no haya el temprano, por eso. Porque la mitomicina fluye por ahí y te queda una ampolla avascular en el borde. Y eso después es muy difícil que cierre a largo plazo. Entonces, es muy, muy, muy importante que cuanto más, sobre todo mitomicina, pero cuanto más antimetabolito uno use, sea mucho más prolijo en el cierre. Y después, como dice Celina, la técnica que mejor funciona es la que mejor le funciona a uno. Hay tantas distintas y todas son válidas, pero hay que buscar una que en nuestras manos funcione de la mejor forma. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todos sus aportes. La verdad es que suma un montón saber que encima estamos todos, viste, en el mismo barco, porque esto pasa y hay que saber manejarlo, hay que saber acompañarlo, hay que saber cuándo entrar, cuándo no, buscando siempre el mejor resultado posible, atravesando estas turbulencias, que hay que atravesarlas. Y la verdad es que hay que ir desarrollando la piel gruesa para para que no nos haga querer bajarnos del barquito, ¿viste? Entonces, queríamos compartirlo y Todos nos quisimos tirar de esa lancha alguna vez. en algún momento decir, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Chao, no? chicos. Gracias por todo. Me tengo que Gracias. atender, perdón. Beso. Dale, chao, nos vemos. Gracias, chicas. Un Gracias a besote. Chao. todos. Besos, gracias a todos. Chao, chao. Adiós.
Adiós. Chao, chao, buen día, gracias. Muy Chao, bueno. chicas.